Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Dios les bendiga. Me da muchísimo gusto estar una vez más con ustedes a través de este canal, a través de este medio de comunicación. Y bueno, como siempre vamos a exponer la palabra de Dios que siempre nos deja pues una gran enseñanza, pero también nos habla a nuestros corazones, a nuestra vida. En esta ocasión vamos a hablar de un tema sin duda muy interesante, como todos los que tenemos aquí en las clases que tenemos aquí en este canal. Esta clase se denomina marginada por la sociedad. Así se denomina esta clase, un poco fuerte, marginada por la sociedad. Sin embargo, ahorita vamos a ver cómo se desarrolla esta interesante historia que está desde luego en el Antiguo Testamento, pero que impactó de gran manera al Nuevo Testamento, principalmente a nuestro Señor Jesucristo. Vamos a darle gracias a Dios por este tiempo muy precioso, por este tiempo valioso, ¿verdad? Que en medio de esta situación que hemos estado viviendo en todo el mundo, pues todavía usted y yo permanezcamos en este mundo con vida, con salud. Le damos gracias a Dios por estos momentos que nos permite de estar de nueva cuenta exponiendo su palabra para que toda aquella que esté viendo esta palabra pueda ser impactada de gran manera. Esto lo pedimos en el nombre poderoso de nuestro Señor Jesucristo, que el Espíritu Santo se haga rema, nos revele la palabra a nuestras vidas. Gracias, Señor. Vamos a irnos al libro de Josué, en el capítulo 2, versículos del 1 en adelante, del 1 al 24. Aquí vemos una historia muy interesante. Josué, hijo de Nun, envió desde Sittim 2 espías secretamente, diciéndoles: anden a reconocer la tierra y a Jericó, y ellos fueron y entraron en casa de una mujer ramera, que se llamaba Rahab, y allí posaron. Y fue dado aviso al rey de Jericó, diciendo: he aquí que hombres de los hijos de Israel han venido aquí esta noche para espiar la tierra. Entonces el rey de Jericó envió a decir a Rahab: saca a los hombres que han venido a ti y han entrado a tu casa, porque han venido para espiar toda la tierra. Pero la mujer había tomado a los 2 hombres y los había escondido, y dijo: es verdad que unos hombres vinieron a mí, pero no supe de dónde eran. Y cuando se iba a cerrar la puerta, siendo ya oscuro, esos hombres se salieron y no sé a dónde han ido. Síganlos aprisa y los alcanzarán. Mas ella los había hecho subir al terrado y los había escondido entre los manojos de lino que tenía puestos en el terrado. Y los hombres fueron tras ellos por el camino del Jordán hasta los vados, y la puerta fue cerrada después que salieron los perseguidores. Antes que ellos se durmieran, ella subió al terrado y les dijo: sé que Jehová os ha dado esta tierra, porque el temor de vosotros ha caído sobre nosotros, y todos los moradores del país ya han desmayado por causa de vosotros. Porque hemos oído que Jehová hizo secar las aguas del Mar Rojo delante de vosotros, cuando salisteis de Egipto, y lo que habéis hecho a los 2 reyes de los amorreos que estaban al otro lado del Jordán, a Sehón y a Og, a los cuales ustedes han destruido. Oyendo esto, ha desmayado nuestro corazón, ni ha quedado más aliento en hombre alguno por causa de ustedes, porque Jehová su Dios es Dios arriba en los cielos y abajo en la tierra. Les ruego pues ahora que me juren por Jehová, que como he hecho misericordia con ustedes, así la harán ustedes con la casa de mi padre, de lo cual me darán una señal segura, y que salvarán la vida a mi padre y a mi madre, a mis hermanos y hermanas, y a todo lo que es suyo, y que librarán nuestras vidas de la muerte. Yo quisiera que usted fuera leyendo poco a poco esta historia hasta todo el capítulo, pero sería bueno si lo lee hasta el 24, no sé. Aquí estamos viendo primeramente una historia muy interesante en relación a una mujer que era prostituta, una mujer que bueno, pues era marginada, era rechazada por la sociedad, y no nada más en aquel tiempo, ¿verdad? Sino todavía hoy en este tiempo, estas mujeres pues siguen siendo rechazadas, menospreciadas por la sociedad. Fíjense muy bien lo que vamos a hablar en esta historia. En el libro de Josué, como ya lo he dicho en otras ocasiones, es un libro el cual vemos mucha victoria por parte del pueblo de Israel, muchas victorias, muchos logros, principalmente que entraron a la tierra prometida bajo el liderazgo, bajo la guía
de Josué, cosa que pues no sucedió, ¿verdad?, con Moisés, y tanto que trabajó con el pueblo de Israel desde que lo sacaron de Egipto, Dios desde que lo sacó de Egipto al pueblo de Israel. Es una serie de acontecimientos que ocurren, que bueno, pues al final de cuentas Moisés no logra entrar a la tierra prometida y Josué es el que mete al pueblo de Israel a la tierra que Dios ya les había prometido. Aquí estamos nosotros observando cómo Josué, vamos a recordar un poco, hay que hacer un poco de memoria, que Josué fue uno de los 12 espías que Moisés mandó precisamente a reconocer la tierra que Dios les había dado. Y ahora Josué, según el relato que acabamos de leer, él hace lo mismo y manda 2 espías, pero de manera secreta. Quizá esto lo hizo para que no se diera cuenta el pueblo y ocurriera lo que ocurrió en su tiempo, ¿verdad? Qué importante es que los errores que a lo mejor se cometen, no precisamente por Josué, que se cometen una vez, no se vuelvan a cometer por segunda ocasión. Josué, aunque fue un hombre que habló bien de las promesas que Dios le había dado al pueblo de Israel, fue uno de los 2 que habló bien, que dijo, tenemos a Dios y podemos conquistar estas tierras que Él ya nos dio. Aún así, pues él, yo creo que en su corazón y en su mente quedó aquella experiencia de no decirle al pueblo lo que estaba haciendo. Por eso la palabra de Dios aquí nos dice que secretamente Josué había enviado a 2 espías a que reconocieran esta tierra de Jericó. Jericó era muy importante, era de una de las principales ciudades de Canaán, de la tierra prometida que Dios les había dado al pueblo de Israel. Era una de las tierras más importantes porque era muy próspera. Allí se daba mucho el comercio, pues se daba la mercadería, todo aquello, pero también había muchísima perversión sexual, mucha idolatría. Era una ciudad fortificada que estaba amurallada, ¿verdad? Vamos a ver a esta mujer, muchas personas lo han dicho, era una mujer prostituta. Dicen algunos predicadores, algunos que se dedican a enseñar de la palabra, aunque la palabra de Dios no lo dice, que era una mujer, han dicho que era una mujer que se dedicaba pues a cobrar por sus servicios sexuales. Sin embargo, esto no tiene que ser precisamente lo que se cree. ¿Por qué? Déjeme explicarle un poco. Porque esta mujer, Rahab, efectivamente era una mujer, como la Biblia lo dice, era una mujer ramera, era una mujer prostituta. No necesariamente ella tenía que llevar a cabo ese oficio, esa práctica por dinero. También se ha comentado por conocedores de la palabra de Dios que era una mujer que era una sacerdotisa de un templo, que era sacerdotisa, y ellas así veían la perversión sexual con lo que cayera. Se eran como diosas, que eran para la fertilidad, etcétera. O sea, podría haber sido una prostituta religiosa, ¿sí? Tenemos que entender eso. Su nombre, Rahab, significa violencia, fiereza, insolencia. Ra es el primero, es el nombre de un dios egipcio del hebreo Rahab, que significa también ancho, amplio, espacioso. Eso es lo que significa el nombre de Rahab. Ella, bueno, pues como yo les estoy explicando aquí, ella era una mujer que pues tenía todos los días diferentes hombres. No sabemos, repito, si a cambio de dinero o a cambio no sé, si era una prostituta religiosa. Repito, la Biblia no establece así, ¿verdad? Pero sin embargo, ella vivía marginada de la sociedad, vivía en un lugar, dice la palabra de Dios, allí sí lo dice, ¿verdad? Que ella vivía en el muro era tan amplio que ella vivía en un lugar, pues a lo mejor no era el mejor lugar para vivir, pero a ella ahí estaba destinada, precisamente por lo que ella ejercía. Entonces, esta mujer estaba ubicada sobre la doble muralla de Jericó, y tenemos que entender que Jericó era una ciudad amorrea, pagana, idólatra, violenta.
por lo cual Dios condenó a Jericó a la destrucción y les ordenó a los israelitas que la desaparecieran de sobre la faz de la tierra. Eso dice en Deuteronomio 20, versículo 17. Entonces, hablando de Rahab, quien era una esclava del pecado de prostitución, era una pagana, una mujer libertina, una mujer gentil, una mujer que mentía, una mujer mentirosa. Hay que recordar que aunque ayudó a aquellos espías, le mintió al rey de esa tierra, de allí de Jericó. Les dijo que se habían ido cuando ella los tenía escondidos. Entonces, aquí estamos viendo una mujer que aparentemente no tiene cualidades. Fíjese nada más qué cosa tan interesante. Una mujer que dice usted, bueno, pues cómo va a tener cualidades o virtudes una mujer que era esclava del pecado, ¿verdad? Esta mujer Rahab, sin embargo, es una de las dos mujeres que aparecen cientos de años después en la Galería de la Fe, así le llamamos muchos al capítulo que escribe el apóstol. Se dice que fue el apóstol Pablo el que escribió el capítulo, la carta a los Hebreos. El capítulo 11 habla de todos esos hombres y estas dos mujeres, una de ellas fue Sara y la otra fue Rahab, que fueron considerados gente de mucha fe. Aquí lo que nos llama muchísimo la atención es como una mujer que era prostituta, una mujer que no tenía virtudes, aparentemente que no tenía cualidades, tenía un conocimiento del Dios verdadero, aun y cuando ella era una mujer pagana. Ella no era judía, ella no era israelita. Sin embargo, usted y yo, ahorita que dimos lectura a los primeros versículos de la palabra de Dios del capítulo 2, nos damos cuenta que cuando ella está entablando este diálogo con los espías, les dice, ¿verdad? Ustedes son siervos de Jehová Dios, el único Dios. O sea, ella está reconociendo el poderío de nuestro Dios. Ella lo está reconociendo, ese poder. Y eso es bien interesante porque pues muchos comentaristas y muchos historiadores dicen cómo es posible, ¿verdad? Que esta mujer haya mantenido esa fe. Ella había escuchado hablar de las victorias que Dios les había dado al pueblo de Israel desde que lo sacó de Egipto. Hay que recordar que Jericó era una ciudad con mucha mercadería, con mucho comercio, era una ciudad que se generaba el dinero. Acuérdense que estamos hablando que Rahab era una mujer prostituta. Seguramente los rumores le llegaron de hombres que se metían sexualmente con ella. Y ella sabía perfectamente bien lo que el pueblo de Israel venía realizando durante esa travesía, desde Egipto hasta el desierto para la conquista de cada ciudad de la tierra prometida. Entonces ella sabía qué clase de Dios era en el que creían los israelitas. Y estos hombres, al ir a esconderse allí a la casa de esta mujer, pues sabían que iban a pasar desapercibidos para la mayoría de los habitantes, ¿verdad? Sabíamos que alguien por ahí le pudo haber dicho al rey de Jericó que eran dos espías los que se habían filtrado en la ciudad para reconocer la tierra. O sea, tenían noticias reales de que había dos espías allí en Jericó y los andaban buscando. El lugar donde menos podían pensar y sin embargo fueron, ¿verdad?, a buscarlos allí, era la casa de Rahab, porque era una casa donde hombres salían, era lo más común, ¿verdad?, que salieran hombres de allí con esta mujer. Sin embargo, bueno, pues fueron y le preguntaron, le dijeron, oye, mira, así ya está. Ella les dice, bueno, sí, efectivamente vinieron dos hombres, pero yo no les pregunto. O sea, ellos, quienes le preguntaron, los que perseguían a los espías, los que andaban buscándolo, sabían que esta mujer, pues como hoy en día, ¿verdad? Muchas mujeres que se dedican al oficio más antiguo del mundo, pues no les interesa lo que su cliente es o quien sea, no les interesa nada. Ellas única y exclusivamente cumplen con esto, tener sexo con sus clientes, pues como un trabajo más. Entonces, pues no era raro la respuesta que ella les dio a estos hombres que andaban buscando a estos dos espías. Pero lo que llama mucho la atención es cómo esta mujer
ella les pide a los espías que cuando ellos tomen, porque ella tenía la plena seguridad de que el pueblo de Israel iba a llegar, iba a tomar el Jericó y por supuesto iban a terminar con todos los habitantes. Ella sabía perfectamente lo que se avecinaba. ¿Qué fue lo que les dijo? Les dijo, ustedes, por esto que estoy haciendo, ustedes prométanme que van a salvar a mi padre, a mi madre, a toda mi familia, a toda mi parentela. Ella cómo se preocupó por su familia, aun y cuando pues era una mujer seguramente marginada, seguramente rechazada, a lo mejor la familia se avergonzaba de ella, que era lo más seguro, al estar confinada por allá por la muralla donde vivía, donde ella ejercía el oficio más antiguo del mundo. Sin embargo, ella se acordó, ¿verdad? Se acordó de toda su familia para que fueran salvadas mientras el pueblo de Israel tomaba Jericó. Entonces aquí estamos viendo que Rahab sí tiene cualidades y sí tiene virtudes. Una de estas virtudes y una de estas cualidades es que fíjese, es una mujer, Rahab, una mujer de fe extraordinaria. Ya dijimos, ¿verdad?, que a pesar de todo lo que ya acabamos de mencionar, ella sabía perfectamente bien que el Dios que los egipcios, que el Dios que sacó a los israelitas de servidumbre de los egipcios era el único Dios verdadero, ¿verdad? Ella no conocía a Dios, no sabía quién era, sus padres por supuesto que nunca le hablaron, nunca había leído, pero seguramente escuchó hablar de ese Dios de los hebreos y ella se le ha de haber quedado muy en su corazón. Le repito, quizá toda esta información, bueno, pues le ha de haber llegado precisamente por boca de sus clientes, que eran de todas partes. Ella en su corazón, Rahab, creyó en el poder de Dios, ¿verdad? Ella creyó en el poder de Dios que liberó a los hebreos de los egipcios y lo declara y fue llena de una fe singular, ¿verdad? Dice la palabra de Dios en Romanos 10:17 que la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. Y qué interesante es cuando usted y yo le creemos a Dios, cuando creemos todas esas cosas que mucha gente nos platica, todos esos milagros que Dios ha hecho, que nosotros de veras creyéramos dentro de nuestro corazón, pero con una fe como la que tuvo Rahab, créalo que nuestras circunstancias, nuestra situación sería muy diferente. Pero batallamos con eso, ¿verdad? Por eso esta mujer, aun y cuando fuera prostituta, ella ocupa ese lugar en la galería de la fe. Rahab fue una mujer, vamos viendo, ¿verdad?, las virtudes y las cualidades de esta mujer que aparentemente no tenía ninguna. Bueno, pues ya vemos que sí, una fe increíble. Rahab, una mujer que es temerosa de Dios. La fe de Rahab en el Dios de los israelitas estaba acompañada de un temor a Dios. Ella sabía por todo lo que había escuchado que era un Dios muy, pero muy poderoso, el que estaba con Israel. Pero ese temor a Dios aumentó su fe y creyó en el único y verdadero Dios. Así que no hay pretexto y nosotros muchas veces estigmatizamos a las personas, como en este caso, ella era una mujer pues marginada por la sociedad, repudiada por la sociedad. Su casa, pues imagínese una casa, un lugar sórdido donde entraban hombres a fornicar con ella. ¿Usted cree que era bien vista por las personas allí? Claro que no. Fíjese, hay algo bien importante, como de esa casa después se desprende una cuerda de color rojo, que era la señal de la salvación de esa mujer y de toda su familia. Pero tenemos que entender, ¿verdad?, que esta cuerda roja era también, en la Biblia también la podemos ver en otros casos. Era algo que caracterizaba lo rojo, era esa cuerda que ella tenía allí en su casa, porque era señal de que era una casa, era un prostíbulo, ¿sí? Cuando ella sacaba
cordoncito rojo era señal de que estaba desocupada y lista para el siguiente cliente. Todo esto tiene mucho en sí espiritualmente. Era una mujer rechazada, era una mujer repudiada por la sociedad. Sin embargo, para el Dios de Israel, el Dios en el cual usted y yo creemos, para Él no existe nada más que Él ve no su condición, sino ve el corazón del ser humano. ¿Qué tanta fe tiene usted? ¿Qué tan dispuesta o dispuesto está a caminar con el Señor en una continua transformación? Vamos a continuar, vamos a decir cosas muy interesantes, ¿verdad? De Rahab. Dijimos entonces, vamos que Rahab, una mujer con fe extraordinaria, una mujer temerosa de Dios, pero también una mujer inteligente. ¿Verdad? Ella era rápida para pensar y para actuar, era ingeniosa, inteligente, ¿verdad? Y eso lo demostró al esconder a los espías ahí en su casa. Ella tenía una fe que se movía, una fe activa, no pasiva. Sabía que Jericó iba a ser destruida, ¿verdad? Y en cuanto ocurriera, decidió renunciar a esa ciudad, a su ciudadanía, a sus reyes, tomó la ciudadanía israelita como propia. Ella dijo, muy bien, esto se va a destruir, esto no va a aparecer ya más, yo, mi familia y yo nos vamos a proteger bajo el manto divino de ese Dios todopoderoso, el cual ella nada más conocía de oídas. Fíjese nada más qué fe tan tremenda, ¿eh? Una mujer inteligente que supo elegir lo correcto, a pesar de su condición, a pesar. Ahí nos da Dios toda esa demostración de amor, de cómo a Dios no le importa de dónde nos toma, de dónde nos saca, de qué condiciones tuvimos usted y yo antes de llegar a recibir a ese Dios que nos aceptó con todos nuestros pecados, con todos esos horrores y errores, y que hoy cada día nos quiere dar una vida nueva, una vida restaurada, una vida diferente. Rahab fue una mujer hospitalaria, ¿verdad? Ella hospedó a estos dos espías que eran forasteros, desconocidos, los recibió, los escondió en su casa, los ayudó en lo que necesitaban, les preparó sus alimentos, fue servicial, y los verdaderos hijos de Dios, cuando usted y yo hemos recibido a Jesús en nuestro corazón como nuestro único y suficiente Salvador, debemos de ser serviciales. Entonces Rahab, otra virtud, fue una mujer hospitalaria. Rahab fue una mujer también muy valiente. ¿Por qué? Acuérdese que ella expuso su vida, ¿verdad? Al mentirle a aquellos dos hombres que eran soldados del rey, que andaban persiguiendo a los espías, ella pudo haber sido muerta por haberles mentido. Sin embargo, corrió esos riesgos y los escondió y los ayudó a escapar a los espías, ¿verdad? ¿Por qué? Porque ella ya estaba decidida, su fe era más grande, su convicción de quién era Dios y de quién les iba a salvar. Ese Dios, el que ella no conocía, pero que posteriormente lo conocería, ¿verdad? Ella fue una mujer valiente y decidida. Una mujer redimida, Rahab, fue una mujer redimida. Los espías le juraron a Rahab que iban a perdonar su vida y la de su familia cuando destruyeran Jericó, solo con una condición: que colgara una cuerda de color escarlata desde la ventana de su casa por donde bajaron los espías, ¿verdad? Acuérdese que ella los ayudó a escapar, entonces esta cuerda de color, ella era su símbolo de protección y seguridad. Para ella, así como algo representativo en la Pascua, cuando los israelitas, antes de salir de Egipto, ellos
sacrificaron un cordero y la sangre del cordero la empezaron a aplicar alrededor del dintel de sus puertas para que el ángel de la muerte pasara de largo y no tocara sus familias. Ella hizo exactamente lo mismo al momento de colgar aquella cuerda de color rojo para identificar la casa, el prostíbulo de esta mujer, pero era una señal de salvación. Aquí está cumpliéndose lo que el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo hizo por la humanidad, de darnos en redención de nuestros pecados la vida de su Hijo Jesucristo, el derramamiento de la sangre perfecta de Jesús que nos salva y nos da libertad, nos limpia de todos nuestros pecados. Estamos hablando de una mujer que quizá ella era una mujer, imagínese usted, una mujer que no tiene esperanzas de tener una familia, una mujer que ha conocido muchos hombres que la han tomado como un objeto nada más de placer, hombres que ni siquiera sentían ni respeto, ni amor, nada, que la veía nada más como un objeto. ¿Cuántas mujeres hoy en día vemos que por el hecho de no haber sido casadas, haber tenido ya algunas parejas sentimentales que hemos ido de fracaso en fracaso, hemos llegado a sentir ese menosprecio, ese menosprecio? Hoy en día hay mucha mujer que se deja caer fácilmente. ¿Por qué? Porque dice, no, pues yo no valgo nada, ya no me quiso fulanito, no me quiso sutanito, etcétera, y van pensando en una serie de aventuras fallidas, relaciones fallidas, y entran en un estado de amargura y de menosprecio para sí mismas. Y esto no debe de ser. Esto no debe de ser, porque siempre, siempre hay una esperanza. Aquí estamos viendo cómo a Dios no le importa la condición que usted y yo tengamos. A Él lo que le importa es la fe, la entrega que nosotras le profesemos a Él. ¿Se imagina usted todo el dolor que traía Rahab en su corazón como mujer? El estar todos los días fornicando con desconocidos, ¿cuántos quién sabe? El estar fornicando, el estar ella todos los días en una situación sucia, en una situación denigrante, aun y cuando, mire, tantito peor, en los tiempos de Rahab, aunque, bueno, ella ya sabía que el menosprecio que tenía ya se lo había ganado a pulso por lo que practicaba, pero las mujeres no valían ni un cero a la izquierda. La mujer no tenía ni voz ni voto en esos tiempos. Aunado a lo que ella hacía, pues tantito peor. Entonces, hoy en día todavía vemos muchas mujeres, repito, que nos sentimos de esa manera. Incluso increíblemente, dice usted, bueno, pues es natural, son mujeres que no han sido casadas, que nunca han tenido quien les quiera, quien les ame, quien les dé un lugar, ¿verdad? Porque el hecho del matrimonio significa que ese hombre, aun y con todos sus defectos, te está dando un lugar, te está dando, está pactando contigo como Dios pactó con la iglesia, ¿verdad? Con nosotros. No es un hombre que se va a ir. A lo mejor sí ha habido muchos divorcios y hoy en día, pues lamentablemente se ven separaciones, pero aún y con todo eso que vemos, el matrimonio es el matrimonio. El matrimonio no podemos nosotros negarlo, es el estado ideal que Dios determinó que el hombre y la mujer estuvieran. Pues cuando nosotros estamos haciendo todo lo contrario, todo lo que está en contra de la voluntad perfecta de ese Dios que es santo y que es perfecto, todo eso nos va acarreando cada vez más y más un estado de vacío, de dolor, de menosprecio, de amargura, de falta de alientos para vivir. Esta mujer, sin embargo, fíjese nada más, ella dentro de su corazón albergaba esa fe, y cómo Dios le dio la oportunidad de que demostrara esa fe en un Dios desconocido para ella. Rahab fue una mujer redimida, fue perdonada por la misericordia de Dios y por su fe en Él. Rahab fue perdonada por la gracia y por el amor de Dios.
Ese cordón rojo, siempre se ha dicho, simboliza la sangre vertida por cada herida de Jesús cuando murió en esa cruz. Esa cuerda significa, haga de cuenta, la sangre que estaba él vertiendo. Él estaba muriendo en esa cruz del Calvario por redimirnos a usted y a mí. Entonces, eso significaba la salvación para Rahab y para su familia. Pero también, si nos vamos, como le dije hace ratito, un poquito atrás, también significaba el pecado en su vida. ¿Por qué? Porque le repito, como ahora, ¿verdad? Hay lugares de mala muerte en la zona roja. Dirá usted, bueno, ¿y esta señora cómo conoce o cómo sabe? Bueno, yo le repito, ¿verdad? Yo soy periodista durante toda mi juventud. He trabajado, ¿verdad? Trabajé como reportera. Me di cuenta de muchos reportajes que hice y bueno, pues entonces conocido para muchas personas que estos lugares, estos prostíbulos, ¿verdad? Con luces así muy oscuras, con luces rojas, con focos así muy llamativos, son lugares sórdidos donde se practica el pecado y bueno, pues en aquellos tiempos ella también hacía lo mismo. Entonces, a falta de focos rojos, pues yo creo que allí colgaba su cuerdita y diciendo estoy disponible para el siguiente cliente, ¿verdad? De acuerdo a datos recabados en la historia. Entonces, también esa misma cuerda que a ella la salvó, esa misma cuerda la salvó de todo su pecado y de toda su miseria. Qué bonito es Dios, qué hermoso es Dios, que Él no se fija en lo que nosotros somos cuando Él llega a nuestras vidas. Rahab fue una mujer que se salvó a sí misma, pero también pensó en su familia, en la salvación de su familia. Fue por causa de su fe en Dios. Ellos debían estar en la casa de Rahab junto con ella para ser salvos de la destrucción de Jericó. ¿Quién nos puede decir lo contrario? ¿Quién puede decirnos, no, pues a lo mejor sí, a lo mejor no, que estuvieran allí con ella? No creo que la familia viviera en la casa de ella, sin embargo, se llegó el momento en que la familia tenía que ir a estar en la casa de Rahab para poder ser salvados por los judíos. Entonces, muchas veces nosotros, por parte de nuestros familiares, sobre todo cuando mucha gente llega a la palabra de Dios, que reciben a Jesús en su corazón como único y suficiente Salvador, se enfrentan al rechazo de la familia porque reciben a Cristo, porque dejan la religión tradicional, porque dejan las costumbres, porque dejan la idolatría y reciben un rechazo por parte de toda la familia. Hay muchos casos de estos, que te dicen, no, pues tú ya te hiciste de otra religión, aunque nosotros tenemos que ser muy claros, Jesús no es religión, Jesús es una relación. Entonces, muchas veces usted y yo también recibimos ese tipo de rechazos, pero ¿qué pasa cuando su familia empieza a ver que usted es una persona, una mujer que ha cultivado su fe, una mujer que ha orado y que ha visto la respuesta de Dios? Entonces sí, la familia empieza a creer y empieza por uno y luego por otro, porque es promesa de Dios. Cree en el Señor Jesucristo y serán salvos tú y todos los de tu casa. Entonces, esta mujer salvó también de la destrucción a su familia. En Hechos 16:31, ¿verdad? Dijimos que cree en el Señor Jesucristo y serán salvos tú y tu casa, ¿verdad? Entonces, ¿qué sucedió luego de la destrucción de Jericó con Rahab? Bueno, Dios es fiel a sus promesas y a ella le prometieron los espías que ella iba a ser salvada. Dice en Josué capítulo 6, versículos 17 al 25, que Rahab y toda su familia fueron rescatados y puestos fuera del campamento de Israel. Fueron puestos fuera debido a que aún ella era cananea y debía estar un tiempo separados. Y luego en el versículo 25 vemos que ya habitó entre los israelitas. Ahí va la explicación.
Rahab y toda su familia fueron rescatados. Ellos eran extranjeros. Y si nosotros nos vamos a la ley que Dios les dio a los judíos de que no podían mezclarse con personas extranjeras, etcétera, etcétera, aquí vemos que ellos están cumpliendo con un requisito para que esta mujer y su familia después fueran parte del pueblo de Israel. Ellos tenían que estar separados un tiempo. Cuando usted y yo hemos aceptado a Jesús, yo tengo que estar siendo muy repetitiva en esto porque mucha gente se puede confundir. Y yo lo he visto a través del ministerio que Dios me ha dado cuando le preguntas a la persona que si ya tiene a Cristo en su corazón como su único y suficiente Salvador. Es una pregunta que se les hace porque es un compromiso que todos los seres humanos tenemos que hacer, no con la gente, sino con Dios mismo. ¿Por qué tengo que estar repitiendo yo todo esto? Porque ya cuando usted y yo recibimos a Jesús en nuestras vidas como nuestro único y suficiente Salvador y que lo confesamos con nuestros labios, Dios ya se encarga de llevar un proceso de restauración, de regeneración en nuestra vida. Así como esta mujer, ¿verdad? Ella tuvo que estar un tiempo fuera del campamento, fuera de los campamentos que los israelitas tenían. Ellos tenían, en pocas palabras, que ser purificados para estar con el pueblo de Dios. Fíjese nada más. Si eso hacían para estar dentro de los campamentos de los judíos, ¿entiende usted lo que ahora tenemos nosotros que ir haciendo para estar acercándonos cada vez más y más a un Dios que es santo, que es perfecto, que no es igual que usted ni que yo? A Dios no crea que usted lo va a agradar acercándose, flagelándose, pegándose con un látigo en la espalda, sacándose la sangre, pagando mandas. Usted no lo va a agradar, olvídelo, ya todo eso ya lo hizo Jesús por usted y por mí. A Dios lo vamos a agradar si nosotras, hombres y mujeres, empezamos a tener una relación de comunión con el Señor, decirle cada día, Señor, límpiame de cada pecado que yo he tenido y que he creído que ni pecados son. Sí, Dios nos va a ir limpiando, nos va a ir procesando. Y mire qué hermoso cuando Dios termina con ese proceso maravilloso de restauración de nuestros corazones, de nuestras vidas. Dice en Mateo 1:5 que Salmón engendró de Rahab, o sea, Rahab se casó, después fue redimida. Fíjese nada más, Rahab era una mujer que vivía sin esperanza. Allí en Jericó, una mujer que ella, imagínese toda la suciedad en su cuerpo, cómo se sentiría ella rechazada, cómo se sentiría ella menospreciada, peor que basura. Sin embargo, cuando Dios la empieza a tomar en sus manos junto con sus hijos, esta mujer se casa. Esta mujer es redimida, le dio el marido correcto, un hombre llamado Salmón, del cual engendraron, tuvieron un hijo, fue Boz. Boz, él se casó con aquella mujer moabita también llamada Ruth, los cuales tuvieron un hijo llamado Obed y Obed a Isaí, que era el padre del rey David. Es parte de la genealogía de nuestro amadísimo Señor Jesucristo, porque Él fue criado en una familia judía. Y los descendientes de la familia que lo criaron a Jesús, tanto de María su madre como de José, vienen siendo de la genealogía del Rey del mundo, del Rey y Salvador del mundo, Jesucristo, ¿verdad? Tenemos que entender. Entonces, Salmón, el que se casó con Rahab, era hijo de Naasón. Naasón fue nombrado por Moisés como un príncipe y jefe militar de la tribu de Judá. O sea, era un hombre importante con el que se casó Rahab, ¿verdad? Salmón fue uno de los 2 espías que salvó Rahab. Fíjese, ese hombre
Sí, ese hombre llegó a la casa donde esta mujer se prostituía y no le importó, se casó con ella. Se casó con ella, ¿verdad? Por lo cual vemos en el versículo que Rahab fue nombrada en la genealogía del Rey y Salvador del mundo, nuestro amado Señor Jesucristo. Por eso hoy te digo, mujer, hoy te digo como mujer yo también. No te esfuerces, no te afanes en andar buscando el compañero ideal, el hombre de tu vida. Si tú y yo empezamos a caminar en una obediencia, en una restauración con Dios, dejándole a Dios que trabaje en nuestros corazones, que nos cure todas esas heridas que el pecado nos dejó, todo aquel menosprecio que a lo mejor tú recibiste cuando aquel hombre te dejó embarazada, te abandonó, todo aquello que tú has vivido como mujer, porque se siente horrible todo ese menosprecio cuando un hombre al cual tú le has dado hijos te deja, te abandona, tú te sientes con una baja autoestima tremenda. Aquí vemos cómo Dios opera cambios maravillosos, cambios que para nosotros serían imposibles de realizar. Sin embargo, para Dios no existe nada, nada imposible. Yo quiero, mujer, como mujer, yo te lo digo, ¿verdad? Este día, con todo mi corazón, si tú has estado haciendo de tu vida una miseria de hombre en hombre. Recordemos aquella mujer samaritana también que había tenido 5 maridos y cuando Jesús llega a aquel pozo le dice, has tenido 5 maridos y con el que estás, el sexto, no es tu marido. Ella quizá porque tuvo también decepciones de uno y a ver si con el otro, ahora sí, con el otro, a ver si también. Nosotros no nos debemos estar afanando cuando recibimos a Jesucristo en nuestro corazón como nuestro único y suficiente Salvador. Tenemos que dejar todo en las manos del Señor. No es fácil. No, no es fácil. Y para nuestro entendimiento, pues es imposible porque decimos, ¿cómo un Dios perfecto, un Dios santo, se va a fijar en una persona como yo? Pues fíjate que sí. Aquí estamos viendo, ¿verdad?, cómo Rahab fue redimida. Fue una señora porque, fíjate, le dieron su lugar de esposa. Se casó uno de los espías, era un hombre, era un militar, o sea, no era cualquier cosa. Se casó con esta mujer y la conoció en el prostíbulo, porque fue donde lo escondió. Yo quiero que este día quede en tu corazón. Yo no te conozco, yo no sé qué es lo que tú has pasado. Todas las personas pensamos de manera diferente. Hay mujeres que sí anhelan tener un compañero de vida. Bueno, yo lo único que te puedo decir es que eso lo dejes por lo pronto mientras entres en una relación perfecta con el mejor hombre que podemos tener, que es Jesucristo. Y si dentro de su perfecta voluntad está que tú tengas aquel hombre que te redima de todo lo que has vivido, de todo aquel pecado, de aquellos sinsabores, de aquellos fracasos que has experimentado, que tú enfoques primeramente tu mirada en el Señor y que saques esa cuerda roja, ¿verdad?, de tu vida miserable y la pongas diciendo, la sangre de Jesucristo me está limpiando, me está redimiendo y me está haciendo una nueva criatura. El Señor tiene poder para mandarte. Si tú anhelas un marido, sobre todo si eres una mujer joven y anhelas tener un hombre que se haga cargo, un hombre que sea mandado por Dios, que se haga cargo de ti, yo creo que este es el tiempo. Pero que no, en tu mente que no se te fije esa idea, ¿sí? En tu mente como Rahab. Sigue la vida de Rahab. Ella tuvo fe en un Dios, ella ayudó de manera desinteresada a aquellos hombres. Fueron 2 hombres que llegaron como los que llegaban a su casa, nada más que con la diferencia que estos hombres no se iban a acostar con ella, ¿verdad?
Sin embargo, uno de ellos después iba a ser su marido. Qué hermosa historia. Aquí nos habla de que ella no se afanó en buscar un hombre, en pensar cuál de todos con los que me acuesto irá a ser el bueno. Ella no creo que haya pensado eso, porque era una vida miserable la que llevaba, estaba marginada de la sociedad, ¿sí? Sin embargo, Dios es un Dios que te recompensa el arrepentimiento, recompensa tu fe, recompensa todo lo que tú pongas en sus manos. Y lo más importante es tu vida. Deja de estarte preocupando, deja de estarte angustiando de que, ay, pues como ahora mucha mujer dice y exhibe en las redes sociales, no, y que duro contra ellos y por eso, sí me explico, o sea, ¿qué es eso? Duro contra los hombres, ya hay canciones de mujeres que ya no te quiero y que no sirves y que esto y que aquello. ¿Para qué? ¿Qué caso tiene? Si nos ponemos en una medida frente a un Dios que es santo y que es poderoso, todos tenemos muchas cosas malas dentro de nuestras vidas, no nada más los hombres. Y si el hombre con el que estuviste viviendo un tiempo te hizo muchas cosas, es porque tú también traes otras. ¿Me explico? O sea, nada es gratis en la vida. Yo no te estoy diciendo que todo lo que hayas pasado te lo hayas merecido. No, pero sí hay cosas que se impactan. Somos seres espirituales, cuerpo, alma y espíritu. Los hombres también. Entonces, si traemos cosas dentro, el otro lo siente espiritualmente y es cuando se dan las desavenencias. Entonces, déjate de estar pensando como el mundo piensa. Si tú de veras realmente quieres que tu vida tenga un cambio, y salgas de la condición espiritualmente, de esa miseria que llevas dentro de tu vida, es tiempo de que entregues tu vida a Jesucristo. Entrégala. Entrégala de una manera así. Hoy he decidido, Jesús, caminar contigo. Si tú le diste un lugar en tu familia, fíjate nada más, ser de la genealogía del Rey del mundo, de Jesús, el único Dios verdadero, el que murió por ti y por mí en la cruz del Calvario. Esta mujer es parte de la genealogía de nuestro Señor Jesucristo. A Jesús no le asusta nada. ¿Qué hiciste? ¿Qué estés haciendo? Sí le preocupa que lo sigas haciendo ya cuando lo conoces a Él, ¿entiendes? Yo quiero dejarte este mensaje de veras. Esta historia de la palabra de Dios, de esta mujer que nos enseña, es una mujer donde Dios muestra su amor y su misericordia, ¿verdad? Grandemente. Tenemos un Dios que nos ama profundamente y que muestra su misericordia. Él quiere rescatarnos del pecado, de la inmundicia, de las perversidades, de las inmoralidades. Acuérdate quién era Rahab. Era una esclava de los pecados más horribles que existen, pero Dios halló gracia en ella en el momento en que ella le creyó a Dios y creyó en Dios, ¿verdad? Yo no sé cuál es tu fe. Desgraciadamente nosotras, los seres humanos, no nada más las mujeres, también los hombres, nuestra fe la medimos por lo que nos va pasando. Si nos va bien, pues mucha fe a lo mejor. Eso no es fe. Si nos va mal, pues como que empezamos a sentirnos que falla la fe. Aquí Dios no le estaba demostrando nada a Rahab, sin embargo ella ya tenía esa fe, ¿verdad? Esa fe en su corazón bien firme. La cuerda escarlata, la cuerda roja que colgaba de la ventana, era el símbolo de seguridad y de protección para Rahab. Te lo dije y te lo vuelvo a repetir. Tipifica la sangre de Jesús, derramada en la cruz. ¿Por quiénes? Por todos nosotros que no valemos ni 3 cacahuates. Sin embargo, Jesús se dio por cada uno de nosotros en esa cruz, ¿verdad?
El apóstol Pablo elogia su fe en Hebreos 11:31, puedes leerlo. Puedes leer todo el capítulo 2, puedes leer todo el capítulo 6 para que veas esta historia que tiene un final feliz. La mujer triste, la mujer marginada por la sociedad, la mujer rechazada, el Señor viene y le da una nueva vida, le da una nueva oportunidad de que se sienta como lo que ella es, una hija de Dios, ¿verdad? Santiago 2:25 dice que nosotros somos justificados por Jesús, por las obras del Hijo de Dios, no por lo que tú y yo hagamos. Rahab luchó por la salvación de su familia cuando una persona es verdaderamente transformada por Dios, intercede por su familia y por otros también. Habla, predica y testifica a otros las maravillas que Dios ha hecho en nuestras vidas. Este mensaje es no nada más para una mujer, también son para los hombres. El Señor no le interesa, al Señor no le interesa qué es lo que tú hayas hecho a lo largo de tu vida, qué hiciste, en qué te metiste, a Él no le interesa. A Él le interesa que tú recibas, que lo confieses, pero que lo vivas, que digas, yo creo que Jesús es mi Rey y mi Salvador. Y lo puedes repetir conmigo, ¿eh? Yo creo que Jesús es mi Rey y mi único y suficiente Salvador y he decidido con todo mi corazón recibirlo como tal, como el Señor de mi vida. Desde este momento te seré fiel a ti, Señor. Te seré fiel a ti nada más, porque sé, Señor, que no existe, no hay ni habrá ningún intermediario ante el Padre más que Jesucristo, el que murió en la cruz del Calvario y que nos limpia de todos nuestros pecados. Discúlpame otra vez más, siempre te lo voy a repetir para que te vayas acostumbrando, tú que ves este canal y gracias por hacerlo. Siempre te lo voy a decir. Lo siento, ¿verdad? Pero no existen nadie que interceda por ti ni por mí fuera de Jesucristo, para que tú ya lo tengas aquí en tu corazón y en tu mente. No hay nadie. Tú puedes pensar que que al otra y que tú puedes pensar, eres libre de pensar en lo que tú quieras, pero no quiere decir que sea cierto. La verdad es solo una. Solo Jesucristo nos salva. Solo Jesucristo hace milagros. Solo Jesucristo es el único que tiene el poder para sacarnos de la condición que estamos. Solo Jesucristo nos salva de enfermedades, de la muerte, de todo. No, nada más Él. No hay nadie, no hay nadie, por favor, grábatelo en tu corazón, no hay nadie ni habrá nadie que haga lo que Jesús hace por nosotros. Nadie. Te repito, tú eres muy libre de creer en lo que tú quieras, pero eso no quiere decir que sea la verdad. El camino, la verdad y la vida es Jesús, quien te dice que te ama y te espera con los brazos abiertos para que lo recibas como tu único y suficiente Salvador y le des la oportunidad de transformar tu vida. Gracias por ver esta clase y que el Señor te bendiga.